Bien, interesante. Y es verdad, yo tengo muchos amigos sordos y siempre a veces les pregunto que por qué no usan los aparatos auditivos. Me dicen que porque no quieren usarlo, me dicen por qué no, pues para qué, me dicen que pues no necesito, pues yo solamente veo. Entonces, para mí eso es importante, por eso también quiero preguntarle al doctor que por qué cree que es importante que los sordos usen aparatos. Sí. Es muy importante el uso del aparato porque la estimulación evita que el deterioro sea mayor. Hay muchos pacientes que no utilizan sus auxiliares auditivos y la gran mayoría de las veces es porque no fueron bien evaluados y cuando se les colocó algún auxiliar auditivo su experiencia no fue positiva. El uso del auxiliar auditivo es muy importante saber que requiere de un seguimiento muy estrecho con el paciente. Necesitamos ir estimulando esa vía auditiva, el nervio auditivo, de forma gradual. No podemos estimular ese nervio auditivo con demasiado sonido de un inicio, porque generalmente eso les causa muchas molestias a los pacientes con sordera. Entonces tenemos que ir entrenando poco a poco el oído, pero sobre todo el cerebro, para poder captar la información que proviene de su entorno, pero eso lo tenemos que ir haciendo de forma gradual. Por eso es que es muy importante que el paciente que usa un auxiliar auditivo durante toda su vida se mantenga en contacto con un médico especialista que pueda estar haciendo los ajustes adecuados. Como les comentaba antes, también es importante realizar un estudio de inicio que nos ayude a saber las condiciones en las que se encuentra el paciente. En muchas ocasiones, cuando el estudio no está bien realizado y se utiliza esa información para tratar el auxiliar auditivo, eso también ocasiona que el paciente al final su sensación sea molesta y no escuchen con la claridad que se debiera. Otra cosa que es importante también es el mantenimiento de los auxiliares auditivos. El aparato como tal tiene mucha tecnología, sin embargo, es muy importante el mantener siempre un protocolo o consultas de seguimiento para poder dar mantenimiento a los filtros, a los micrófonos, a la bocina del propio aparato, los controles. También es importante cambiar los moldes con frecuencia, en ocasiones cambiar las mangueras de los moldes. Todo este seguimiento es muy importante porque muchas veces el paciente interpreta que el aparato ya no funciona o que se descompone muy frecuentemente y no es necesariamente una falla del aparato, sino falta de mantenimiento. Entonces es muy importante ese seguimiento y también elegir las tecnologías adecuadas para cada paciente. No es lo mismo un paciente niño que va a una primaria en donde sus actividades principales son estar en la escuela con un maestro, en donde probablemente le tengamos que agregar a su auxiliar auditivo tal vez un accesorio que le permita entender mucho mejor la voz de su maestro, por ejemplo. A un paciente adolescente, por ejemplo, que ya además del tema de la escuela, pues le es importante también otras cosas como utilizar el teléfono o como ver la televisión o incluso escuchar música o realizar cierto tipo de actividades que normalmente un niño no lo hace. Hoy los auxiliares auditivos tienen funciones tan específicas que es muy importante en cada uno de los pacientes evaluar qué es lo que necesitan, además de su audición obviamente y además también de las condiciones de su oreja, de sus expectativas respecto a la parte estética, para que pues verdaderamente puedan utilizar un auxiliar que les resuelva y les aporte a su calidad de vida en función de sus necesidades. También el tema laboral es muy importante. Hay personas que por sus trabajos necesitan o demandan funciones que no necesitaría, por ejemplo, un paciente adolescente, un adulto joven, como por ejemplo
pongo el ejemplo de un taxista que para él es muy importante escuchar, pero sobre todo escuchar, captar el sonido de su lado derecho, porque ahí es donde se encuentran sus pasajeros, sus clientes. Entonces, en estos casos tenemos que darle prioridad a la escucha del lado derecho para cuando él se encuentra en su entorno laboral, por ejemplo. Entonces, hoy hay tecnologías que nos permiten ayudar, por ejemplo, a este tipo de pacientes, ¿no? O otros pacientes que están expuestos a entornos muy ruidosos, en donde tienen que hablar a distancias largas de 5 o 6 metros o incluso más, en donde pues es necesario también tal vez agregar un accesorio que nos permita escuchar a otra persona a una distancia a lo mejor de 10 metros, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante que se sepa que un auxiliar auditivo no es el mismo que se utiliza para todos los pacientes. En cada uno tenemos que evaluar sus necesidades, su audición y también pues sus preferencias de cada uno de ellos. Y en base a eso, en la gran mayoría de los casos, podemos ayudar a los pacientes. Y esto también, un dato que es muy importante es saber que la pérdida de audición es la discapacidad con mejor pronóstico, a la que mejor le podemos ayudar, siempre y cuando la detectemos oportunamente, se evalúe de forma adecuada y se equipe al paciente con la tecnología que verdaderamente necesita. Si cumplimos con esto, prácticamente al 100% de los pacientes se les puede ofrecer tecnologías que les den ayuda auditiva para tener una mejor calidad de vida. Muy bien, doctor. Ya por último, quería preguntar si quieres dar un mensaje, un cierre o algo para nosotros. Claro. Pues antes que nada quiero felicitarles por la labor que hacen, reconocer también pues esta parte que es fundamental e imprescindible para la cultura sorda, que es la lengua de señas mexicana, que es una herramienta que desde el punto de vista médico es muy útil, que brinda posibilidades de comunicación muy amplias para los pacientes. Pero también quiero reconocer que hoy existen, además de la lengua de señas mexicana, una sinergia que se desarrolla en todo el mundo entre las tecnologías de la audición y la lengua de señas mexicana. Creo que podemos hacer mucho más por los pacientes todavía, pero es importante pues difundir toda la información que hoy se ha generado en estos últimos años en temas de tecnología, porque estamos seguros que puede ser de mucho apoyo para los pacientes que tienen pérdida de audición y que además se comunican a través de la lengua de señas mexicana, porque puede ser y representar una herramienta más que facilite la comunicación y que incluso les aporte, pues no solo para el tema de la comunicación, sino también para temas de entretenimiento, por ejemplo, como es el uso de las aplicaciones que hoy existen en los teléfonos, en las mismas computadoras, y a las cuales se puede acceder a través de la tecnología con la que hoy contamos, y ser un complemento para la forma de comunicación que hoy muchos pacientes tienen, que es el lenguaje signado, ¿no? Entonces, muchas gracias, Fernando, por permitirnos pues dar un poco de información de lo que existe también en el área médica y en el desarrollo tecnológico, porque estamos seguros que puede complementar y aportar mucho más a todos los esfuerzos que ya se han hecho para los pacientes con pérdida auditiva en todo lo que respecta a su comunicación.